Conchita, sin duda, embetunó las de Máximo Hernández y las del Chato González, que antes de destrozarse la rodilla había jugado en el Madrid campeón. Y por narices, aunque no le apeteciera, iba a tener que dar grasa a las de un juvenil al que llamaban Modesto, que había sido convocado para jugar con el primer equipo. Aquel chavalín de pelo rizado se hizo ver desde el primer minuto. Era más rápido que cualquiera, por lo que todo despeje se convertía en pase. Nadie saltaba tanto, era tan exagerado que a veces debía bajar el cuello, pues su impulso había sobrepasado el vuelo del balón. El Club Deportivo Carabanchel, el tercer equipo más antiguo en la historia de Madrid, volvía a dar una estrella. Una estrella un poco pesadita, con aquel "dame los riñones, Antonio, que estoy tieso", hubiera pensado Antonio Acedo, el fisio, que luego llegaría al primer equipo del Real Madrid, si no hubiera sido tan colega del Peque, aquel masajista. Modesto, el 9 del Cara, debutó con la selección nacional juvenil, jugó con el Getafe unos meses en segunda y al final de la temporada firmó en Zaragoza. Tenía 19 años y era ya con esa edad el capitán de la selección española sub-23. Todo el horizonte se abría para un delantero centro llamado a hacer época en un equipo de históricos delanteros centros. Le hace 4 goles al Cruz Azul de México en uno de sus primeros partidos con el Real Zaragoza. Y el presidente Armando Sisqués declara que este muchacho tiene un gran futuro. Pero aquel dolor en la espalda. Era tan insistente el mordisco atrás que al final le dieron importancia. La tenía. Una doble hernia de disco rompía por dentro la espalda del goleador. Le operó el doctor Schneider en Alemania y quedó quieto en un lecho de escayola un montón de semanas. Fijo, sin variar la posición, mirando al techo, estático hasta para sus necesidades. Podía no pasar por ese suplicio y también renunciar a ser futbolista. Entre una y otra tortura, elegía la primera. Cuando salió del potro, su cuerpo de atleta tenía atrofiados todos sus músculos menos el buccinador, que sirve para sonreír. Pero ya no fue él. Su cadena muscular estaba descompensada. Lesión tras lesión, su juego se frustraba sin casi nacer. Del Zaragoza pasó al Mallorca, y del Mallorca al Málaga. Apenas jugó ni en uno ni en otro. Le llevaba al vuelo de un brillo que fue tan grande que había entrenadores que le fichaban esperando el milagro del retorno. Lo que llegó hasta 11 veces fue el quirófano. La invalidez total para cualquier actividad física y a dormir en 3 sitios distintos cada noche. Cama, sofá, sillón, para no cargar la zona enferma. Su equipo del alma, el del barrio, el glorioso Cara, que reunía a 6.000 personas apretadas en las viejas matinales, en paralelo fue deslizándose hacia abajo hasta perderse en la mitad de la primera regional. La cárcel ya no está, y el campo de la mina, el más viejo de Madrid, sigue en cruel paradoja siendo de tierra ahora que todos tienen hierba sintética. A Modesto, una noche de luz apagada y bombilla de radio para 2 y 2 millones. Tú, Joserra, le preguntarías despacio si no rabia cada vez que ve a uno de esos futbolistas famosos, ricos y brillantes, si no lamenta haber caído del cielo justo al entrar porque la espalda le desniveló. Con voz tranquila, querrías saber si no le revienta tener un montón de camisetas rojas con el 9 de todas las selecciones jóvenes y ninguna de la mayor para la que estaba llamado. Y él, esa noche vuestra para nosotros, te contestaría: pero Joserra, ¿tú sabes lo que es pasear por la Malagueta al atardecer de la mano de Teresa, mi mujer? Soy Modesto Pérez Moreno, el jugador del Club Deportivo de Carabanchel. Fue mi primer equipo así a nivel cuando empecé a ganar un poco de dinero semiprofesional. Después del Carabanchel, donde permanecí de los juveniles, pasé también a la tercera división y estuve 2 años. Me firmó el Club Deportivo Getafe, también era bastante cerca de allí de Carabanchel, en segunda división. Estuve unos 2 o 3 meses jugando en el Club Deportivo de Getafe y vinieron varios equipos que querían ficharme y al final yo me decidí por el Zaragoza porque era el que me ofrecía el mejor contrato. Hicimos un contrato de 3 temporadas y acabamos en el 79 más o menos, fue cuando empezamos a jugar en el Zaragoza.
Carabanchel, aunque mis abuelos vivían allí, pasábamos la mayor parte del tiempo con ellos. Me crié en Aluche, un barrio, como todos saben, que está cerca de Carabanchel. Empecé a jugar allí en el barrio de Aluche, en los campos que había cerca de mi casa, hasta que una persona que me dijo que podía firmar por el Carabanchel juvenil, que le gustaría. Fui al Carabanchel juvenil, me hicieron la prueba y entonces firmé por él, me hicieron la ficha juvenil y empecé a jugar en los juveniles del Carabanchel. También, aparte de estar jugando en el Carabanchel, me crié también al lado del campo de fútbol, porque el Colegio Santa Rita, que no sé si exactamente seguirá, me imagino que sí, Colegio de Padres Amigonianos, fue donde estudiamos todos mis hermanos y yo, y entonces siempre nos desenvolvíamos en lo que es el barrio. La verdad es que guardo muy buenos recuerdos del barrio, porque antiguamente en los colegios se jugaba muchísimo más que ahora, y entonces la verdad es que tengo un grato recuerdo de toda esa época. Bueno, en cuanto al currículum deportivo, las satisfacciones que tuve jugando al fútbol pues empezaron lo que yo nunca pensaba era pasar de los juveniles del Carabanchel a jugar en tercera división, que para mí era como algo demasiado grande, y fue un poquito casual, porque a raíz en el equipo de tercera división se quedaron muchísimos jugadores lesionados, y entonces me dijeron que si podía ir yo a Almazán, y entonces ahí digamos que empezó mi carrera deportiva, porque se volvieron a lesionar 2 o 3 y yo tuve que salir, con la gran fortuna de meter un gol que empatamos allí, y a partir de ahí empezó a contar conmigo el entrenador. Después, otro de los recuerdos importantes que tengo fue la primera vez que me llamaron para la selección juvenil, que yo no me lo esperaba en absoluto, y fuimos al europeo en Polonia. Entonces fue la primera vez que yo me vi con las selecciones allí, con todo lo que es la gente federativa, con árbitros que yo había visto por la televisión, y eso la verdad es que era una cosa que yo todavía no me lo podía creer. Antes de firmar por el Zaragoza, también después de ser internacional 5 veces con la selección juvenil, pues me seleccionaron para ir al Mundial Juvenil, que también fue una experiencia inolvidable, porque fue el Mundial donde empezó a destacar Maradona, y estábamos todos los equipos en el mismo hotel de Tokio, y la verdad es que para mí era un sueño que se iba convirtiendo en realidad. Nuestro papel no fue demasiado bueno en el Mundial, porque había equipos muy fuertes, pero a nivel de compañeros que yo conocí, pues casi todos estaban militando en el Madrid, en el Atlético de Madrid, y la verdad es que fue una experiencia extraordinaria. Fui 13 veces internacional con los sub-21, y guardo muy buen recuerdo del entrenador, que era Luis Suárez y Emilio Santamaría. También Chuck Pereda en los juveniles me marcó bastante. Bueno, de los compañeros del Carabanchel tengo un recuerdo inolvidable, porque yo llegué muy joven, con 17 años. La plantilla en aquel tiempo, tercera división, no es como ahora, eran equipos que tenían gente joven por un lado, pero había muchísima gente también que venía de equipos incluso de primera división. Yo recuerdo que estaba Chato González, que había jugado en el Real Madrid, que creo que ahora está también ha pasado por bastantes equipos de entrenador. También recuerdo mucho a un jugador que se llamaba Salagre. Eran los más veteranos, y lo típico, ¿no? Eran los que siempre se estaban metiendo conmigo, porque un chaval joven cuando llega, pues lo clásico de que a lo mejor te quieres dar para calentar, siempre hay que pasar por el masajista. No me dejaban de que fuera el masajista, porque me decían que yo era joven y no tenía derecho. Yo me lo creía, las cosas típicas, ¿no? Pero la verdad es que me trataron en todo momento muy bien, y siempre me animaron para que siguiera, porque ellos veían que yo podía triunfar, como al final pues pude llegar a primera división.
Bueno, aprender con quién he podido aprender más en todo el recorrido deportivo, la verdad es que casi todo el mundo me ha aportado bastante, porque ya, como he dicho antes, la veteranía de los jugadores que venían de la primera división pues aportaba muchísima experiencia, y nosotros que éramos tan jóvenes pues éramos como esponjas, ¿no? Queríamos chupar todo lo que nos decían. Chato González, como he comentado antes, pues por supuesto que su experiencia era un factor importantísimo, pero sobre todo la piña que hicimos allí, jugadores como Petón, Blázquez, Miguel y los que ya he referido, había un ambiente extraordinario que también se reflejaba en el campo. Entrenadores del Carabanchel pues aprendí de todos, pero quiero destacar sobre todo un entrenador que me impresionó muchísimo, fue el entrenador de los sub-21, Luis Suárez, sobre todo a nivel deportivo, o sea, no solo a nivel deportivo, sino a nivel humano. Yo lo veía como un ídolo, pero era una persona que sabía ponerse a la altura de nosotros, que en definitiva estábamos empezando. Otro entrenador que también me marcó mucho fue en el Zaragoza, Leo Benhacker, porque yo estaba acostumbrado a entrenadores españoles con una forma de entrenar completamente diferente a lo que trajo él de Holanda, y la verdad es que si yo hubiera podido dedicarme al tema de entrenar, hubiera cogido un poquito de todos estos que he dicho. Fue el primero que metí en el Zaragoza, que fue al Valencia. Recuerdo que era uno de los primeros partidos que yo jugaba, y cuando yo vi a salir a Valencia con Kempes, con Solsona, con jugadores que yo había visto pues nada más que en la tele, pues la verdad es que poder marcarle un gol a ese equipo a mí pues me dio una alegría y una satisfacción impresionante, ¿no? También el primer gol, por supuesto, del Carabanchel, que fue jugando en la Copa del Rey contra una segunda división, y además ese equipo lo entrenaba Di Stéfano, también me dio mucha satisfacción. Y uno de los que más recuerdo era uno que le metía a Conada, por el hecho de que era el internacional portero de la selección, y eso pues siempre gusta, ¿no? Bueno, los recuerdos que tengo del utillero, de Chita y de su familia, la verdad es que yo tengo que decir que siempre me he llevado muy bien con todas las personas que estaban en el campo, digamos en la parte de abajo. Me he llevado mucho mejor con las personas que cuidaban el campo, que con los utilleros, con los masajistas, que quizás con la parte directiva, porque no sé, lo veía muy sencillos y muy llanos. Y por supuesto de Chita, pues, ¿qué puedo decir? Una persona que con muy poquísimos medios atendía a tantísimos jugadores, nos tenía todo siempre perfecto en aquellos tiempos que hablamos de hace ya 30 años, que no es como ahora que hay muchísimo más dinero en esos conceptos. Pues la verdad es que le rindo un homenaje a él. Bueno, al final de mi carrera deportiva aquí en el Club Deportivo Málaga, la verdad es que llegar a Málaga para mí me impactó mucho, porque esta es una ciudad extraordinaria. Yo he vivido muy bien en todos los sitios donde he jugado, pero el ambiente y el clima que hay en Málaga es algo fuera de lo normal. Entonces yo encajé muy bien aquí. Firmé un contrato de 2 años, pero tuve la mala fortuna de que me operaron a los 7 o 8 partidos, un rodillazo que me dieron en la pierna, me tuvieron que operar, y tuve la desgracia de no salir bien de la operación. Después de la operación y vimos que no salía bien, y que no solamente no podía jugar a fútbol, sino que para mi vida normal estaba un poquito afectado, ya que tenía una pequeña cojera. Hablé con un compañero mío que tuve en el Zaragoza, que se llama Víctor, que actualmente entrena al Getafe y además tiene una trayectoria muy dilatada deportivamente,
teníamos muy buena amistad y él me hizo el favor de hablar con González Adrio, el doctor del Barcelona. Fuimos a Barcelona a ver si podíamos arreglar la pierna que estaba mal operada, pero ya no me operaron, pero no tuve opción de volver. Entonces aquí tuve que tomar la decisión de retirarme en Málaga, aunque tuve la oportunidad todavía de probar por último en el Rayo Vallecano. Me ofrecieron la oportunidad de a ver si podía hacer la pretemporada y según viera la evolución de la pierna firmarme o no, pero aunque firmé un contrato con ellos de 2 años, tuve que abandonar la práctica del fútbol porque ya veíamos que la pierna no me respondía. Bueno, del Club Deportivo de Carabanchel mantengo muy buena relación con Petón, porque Petón ha sido, bueno, y sigue siendo, lleva a varios jugadores del Málaga, es representante futbolístico y como además tenemos varios amigos comunes en el Málaga y hemos estado pues cenando y comiendo varias veces aquí en Málaga. Guardo muy buen recuerdo de él porque además para cualquier cosa que he necesitado siempre me ha atendido. También tengo relación con un jugador que se llamaba Miguel, que jugó también en la época de tercera división, con Blázquez también, que era del Salamanca, y la verdad es que ya, digamos que ya cada uno vive en su sitio y ya no he podido tener relación con nadie más. Bueno, la afición del Carabanchel, pues se pueden dar cuenta de que para mí un chaval de 16, 17 años, a mí me parecía no sé si habría allí 200 o 300 personas, pero para mí quizás guardo más ilusión de eso que otros partidos que a lo mejor ha habido 70.000 personas, porque las primeras veces que te aplauden es algo que se te pone los pelos de punta. Entonces, repito, creo que lo más importante es que guardo casi mejor recuerdo de esa afición que de otras más importantes. Bueno, yo debido al problema que he tenido de las lesiones que me afectaron la columna, tuve que dejar casi el fútbol de lado porque yo no puedo ir a un campo de fútbol, estar sentado porque tengo bastantes molestias y entonces no he podido tampoco seguir demasiado el fútbol. Tampoco he sido un aficionado de tener un equipo, digamos, que me guste en particular, porque a mí lo que me ha gustado siempre ha sido el fútbol. Entonces me gustan casi todos los jugadores y no me inclino por ningún, no soy forofo de ningún equipo. Hombre, por supuesto los equipos en los que he jugado, como el Carabanchel, el Getafe, el Zaragoza, el Mallorca y el Málaga, pues siempre pues uno le tira más que los otros, ¿no? Pero soy amante del buen fútbol y la verdad es que disfruto con casi todos los equipos. Bueno, el fútbol de hoy en día la verdad es que lo que ya sabemos, ha entrado muchísimo dinero y claro, donde entra el dinero ya sabemos lo que pasa, ¿no? Aunque yo soy de la teoría que el deportista nace y jugaría tanto cobrando como sin cobrar, pero claro, al haber tanto dinero por medio, pues digamos que se pone todo muchísimo más negativo, digamos, ¿no? Ahora mismo hay muchísima gente que no siente los colores como antes, porque es lógico, también hay que entenderlo porque son profesionales, pero yo creo que antiguamente había muchísimo más romanticismo que ahora. No, la verdad es que de Carabanchel no tenía yo conocimiento de ni en qué división estaba, ni tan solamente lo que he comentado antes, que las conversaciones que tengo con mis ex compañeros, pero que también están bastante desvinculados y no sabía yo que el Carabanchel estaba en primera regional,
cosa que no me gusta, porque creo que ese equipo se merece, y esa afición se merece como mínimo estar en tercera división, y además pugnando por ir hacia arriba, no por ir hacia abajo. Entonces todo lo que se haga porque el equipo vaya hacia adelante, y las ayudas que tengamos de fuera, y Petón, que puede también echar una mano, pues yo creo que hay que agradecer. Bueno, yo como tuve muy mala suerte de lo que es en el terreno deportivo, pero además me afectó a mi vida normal. Entonces a mí me dieron la invalidez a los 25 años, y como fue temas de columna graves, yo estoy operado de la columna cervical y de la columna lumbar, con injerto de una cadera en la lumbar y otro injerto en la cervical. Esto no me ha permitido trabajar en nada. O sea que mi vida profesional fuera del fútbol, digamos que es inexistente, porque mi vida ahora mismo se ciñe, y llevo ya 25 años así, a que tengo que estar 2 horas de rehabilitación a diario, después tengo que estar 2 horas de descanso para asimilar esa rehabilitación, y después puedo hacer de todo, pero muy poquito, por lo que no puedo efectuar ningún tipo de trabajo. Tuve la gran suerte también, dentro de lo malo, que me quedó una buena pensión, porque teníamos una base de cotización en aquel tiempo alta, y entonces por ahí no me puedo quejar, pero la verdad es que no he podido yo tener ningún tipo de proyección profesional. Bueno, en primer lugar, para los jugadores del Club Deportivo de Carabanchel que salten al campo de fútbol, yo siempre he sido de la opinión que defender unos colores y un escudo es lo más importante que hay. Más allá del dinero que se puede cobrar, cada partido hay que tomárselo como si fuera el primero y como si fuera el último. Y sobre todo tener la dignidad de que estás representando a un club, sea pequeño o sea grande, y de que tienes que dejarlo en el mejor lugar posible. Y no pensar en el dinero ni en todo lo que pueda llegar, porque además eso es una cosa que muchos son los que empiezan y poquitos son los que llegan, por lo que hay que tratar de dar todo en cada partido, y lo que tenga que llegar ya vendrá.